Hola, en este video lo que vamos a hacer es hacer la lectura crítica de la sección de resultados y otros acápites de una revisión sistemática. Como ustedes pueden ver, lo primero que van a presentarles son los resultados de la selección de estudios, y estos resultados suelen presentarse a través de una figura que se denomina flujograma de selección de estudios. Aquí lo importante es identificar cuántos artículos se van a encontrar al inicio de la búsqueda de todas las bases de datos, luego eliminar los duplicados, ya que como sabemos, al estar buscando en varias bases puede ser que alguno de los estudios se repita. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es poder identificar cuántos son los estudios que finalmente se incluyen. Y aquí tenemos que recordar que los que finalmente se van a incluir son aquellos que cumplen con los criterios de elegibilidad que habíamos planteado previamente. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros podemos ver que para nuestro ejemplo se han incluido un total de 7.100 artículos que han sido evaluados por 2 investigadores de manera independiente y de los cuales finalmente se están incluyendo 16 estudios. Y poder reconocer esto también nos es útil para que nosotros, en caso tengamos, por ejemplo, 2 revisiones sistemáticas que aborden la misma pregunta y sean del mismo año, por ejemplo, o cuyas fechas de búsqueda sean muy similares, podemos guiarnos de la cantidad de artículos incluidos para elegir utilizar una u otra revisión sistemática. Luego de ello también nos van a presentar los resultados de las características de los estudios que se han incluido en la revisión sistemática. Y esta información se presenta generalmente mediante una tabla. Y esto no es nada más y nada menos que la cristalización de la extracción de datos que se ha realizado para cada uno de los estudios. Ahora, esta información suele estar en el artículo, sin embargo, en algunas ocasiones los autores deciden proporcionarnos esta información en la sección de anexo. Y la información que nos van a presentar en la tabla es principalmente el nombre de los estudios, que en este caso está representado por el nombre del primer autor y el año de publicación, la cantidad de participantes que se han incluido, en algunos casos el tipo de estudio, cuando por ejemplo esta revisión no solamente ha incluido ensayos clínicos, sino también ha incluido otro tipo de estudio, y nos debe presentar información específica de los componentes de la PICO de cada uno de estos estudios. Por ejemplo, nos debe presentar la información específica de la población, qué características tuvo, de repente algunas comorbilidades o algunos datos importantes. También, asimismo, los datos específicos sobre la intervención. Por ejemplo, qué tipo de fármacos se estaba utilizando, a qué dosis se brindó, durante qué días, lo mismo con el control, y en algunos casos incluyen alguna otra información relevante para el tema que se está evaluando. Y aquí lo importante es identificar si es que las características de los estudios incluidos son similares a la pregunta que nos hemos planteado al inicio. Por ejemplo, volvamos a nuestro ejemplo con nuestro familiar que está gestando. Supongamos que nosotros queremos saber si es que deberíamos brindarle aspirina en etapas tempranas de la gestación, supongamos a las 10 semanas de gestación. Pero los estudios incluyen solamente población a la cual se le brinda aspirina, pero en una etapa más tardía de la gestación. En este caso los resultados podrían no ser tan útiles para nosotros y podríamos decidir buscar alguna otra revisión sistemática que se ajuste mejor a responder nuestra pregunta. Además, poder interpretar adecuadamente esta tabla nos es importante porque es la primera aproximación para saber qué tan comparables son los estudios que estamos evaluando, ya que como dijimos lo que queremos es incluir estudios que respondan a una misma pregunta PICO. Y luego también nos va a presentar los resultados para la evaluación de riesgo de sesgo. Y aquí lo que tenemos que hacer es identificar si es que primero se muestran estos resultados. También tenemos que identificar qué instrumento se utilizó y también tenemos que identificar si es que este resultado se muestra para cada tipo de estudio en caso, por ejemplo, se hayan incluido ensayos clínicos aleatorizados, estudios no aleatorizados. Y además tenemos que poder identificar si es que este resultado se presenta para cada uno de los estudios incluidos. Y poder interpretar adecuadamente los resultados para el riesgo de sesgo es bastante importante, ya que vamos a empezar a darnos cuenta de qué tan confiables pueden ser los resultados de esta revisión sistemática. Entonces veamos un poquito más a profundidad cómo interpretar estos resultados del riesgo de sesgo. Como ustedes pueden ver, aquí les presentamos la evaluación realizada mediante el instrumento de riesgo de sesgo de Cochrane o semáforo de Cochrane, el cual, como ya sabemos, se utiliza para ensayos clínicos aleatorizados. Y si bien en los ensayos clínicos lo hemos evaluado de manera independiente para un estudio, en este caso nos podemos dar cuenta que la evaluación se ha realizado para varios estudios y esta es la manera en la cual se presenta. Aquí ustedes pueden ver que en las filas se presentan los dominios evaluados y en las columnas se presentan cada uno de los estudios que se ha evaluado. Y para cada estudio y cada dominio hay una evaluación que, como sabemos, puede ser de 3 categorías. Puede ser alto riesgo de sesgo, que se representa mediante un círculo rojo. Puede ser de un riesgo de sesgo indeterminado o incierto, que se representa como el círculo amarillo. O puede ser un bajo riesgo de sesgo, que se representa con un círculo verde. Sin embargo, esta no es la única forma de presentar los resultados, sino que en algunas veces nosotros vamos a encontrar este tipo de resultados en las revisiones sistemáticas. Y esto es simplemente otra manera de cómo ver los resultados, que como nosotros podemos ver, se nos va a presentar la evaluación de cada uno de los dominios y el porcentaje de estudios que ha alcanzado un riesgo de sesgo bajo, incierto o alto. Por ejemplo, para este caso,
cuando nosotros querramos evaluar si se realizó una secuencia de aleatorización de manera adecuada en todos los estudios, lo que vamos a poder interpretar aquí es que casi el 82% de los estudios tuvo un bajo riesgo de sesgo para este dominio. Como pueden ver, esta es una evaluación global, pero lamentablemente no nos permite saber qué estudios son los que realmente tienen el riesgo de sesgo más alto, por lo cual podemos decir que la información proporcionada aquí es escasa, y nos es más útil interpretar los resultados si se presentarían de esta manera. Ahora bien, vamos a empezar a interpretar entonces los resultados, y para ello, lo que nosotros proponemos de manera práctica para que ustedes puedan leer esta información, es identificar si un estudio tuvo un bajo riesgo de sesgo, y para eso proponemos considerar este criterio. Nosotros diremos que el estudio tiene un bajo riesgo de sesgo cuando en este estudio solamente hayan 2 círculos no verdes como máximo, es decir, rojos o amarillos. Y para entender esto, veamos este ejemplo, en el cual tenemos que se presentan estos resultados para la evaluación de riesgo de sesgo de una revisión sistemática. Como podemos ver nuevamente, en cada fila se presentan los dominios evaluados y en cada columna se representan los estudios que se han incluido en la revisión sistemática. Y aquí lo primero que tenemos que identificar es cuántos estudios se han incluido. Entonces contamos las columnas: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se ha incluido 6 estudios. Luego tenemos que identificar el número de estudios con bajo riesgo de sesgo. Y para eso contamos los círculos no verdes. Y vemos que, por ejemplo, en este caso de aquí, para este estudio, encontramos que hay 3 círculos que no son verdes. Pueden ser amarillos o rojos, pero no son verdes. Entonces, en este caso nosotros diremos que este estudio no tiene un bajo riesgo de sesgo. Y podemos compararlo con alguno de estos otros. Por ejemplo, este estudio de aquí. Aquí vemos que todos los círculos son verdes. Entonces diremos que este estudio tiene un bajo riesgo de sesgo. Si hacemos ese ejercicio para cada uno de estos estudios, podemos encontrar que hay 5 estudios que tienen un bajo riesgo de sesgo. Y la siguiente pregunta que nos haremos será: ¿más de la mitad de los estudios tiene un bajo riesgo de sesgo? Y en este caso sí, porque vemos que 5 de los 6 estudios incluidos tienen un bajo riesgo de sesgo. Entonces, cuando nosotros encontremos esto, podemos estar relativamente tranquilos de que los resultados van a tener un bajo riesgo de sesgo en general. Ahora veamos este otro ejemplo de aquí. Nuevamente aquí recordemos el criterio propuesto por nosotros para poder identificar si es que un estudio tiene un bajo riesgo de sesgo. Y pasemos a la lectura. Entonces, en este caso, ¿cuántos estudios se han incluido en esta revisión sistemática? Muy bien, se han incluido 9 estudios. ¿Y cuántos estudios tienen bajo riesgo de sesgo? Para eso nuevamente contamos los círculos no verdes. Por ejemplo, en este primer caso, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 círculos no verdes. Es más de 2, entonces nosotros diremos que este estudio no tiene un bajo riesgo de sesgo. Y lo mismo haremos para cada uno de estos estudios. Y como podemos ver, ningún estudio tiene un bajo riesgo de sesgo. Todos tienen más de 2 círculos que no son verdes. Por lo que cuando nos pregunten si es que más de la mitad de los estudios tiene un bajo riesgo de sesgo, la respuesta será que no, ya que todos los estudios tienen más de 2 círculos no verdes. En este caso nosotros entonces ya nos empezamos a preocupar, porque los resultados que encontremos en esta revisión sistemática no serían confiables. Ahora veamos el ejemplo que estábamos utilizando. Y vemos que para esta revisión sistemática, el resultado de la evaluación de riesgo de sesgo se presenta de esta manera. Y en este caso vemos que para la mayoría de secuencias hay más del 50% de estudios que tuvo un riesgo de sesgo bajo. Entonces nosotros diremos que si no se presentan los resultados de riesgo de sesgo, hay que tener mucho cuidado, porque esto también se convierte en una red flag. Y recuerden que preferentemente lo que queremos evaluar son los resultados de riesgo de sesgo para cada uno de los estudios incluidos. Ahora bien, prosiguiendo con la lectura de la sección de resultados, ya nos vamos a encontrar con los resultados para la síntesis de los estudios que se han incluido. Y aquí lo que tenemos que hacer es identificar primero qué tipo de síntesis es que se ha realizado en la revisión sistemática. Si es que es una síntesis cualitativa o es una síntesis cuantitativa o metaanálisis. Además, en caso se haya realizado metaanálisis, tenemos que identificar para cuántos de los desenlaces se han realizado estos metaanálisis. Luego también tenemos que poder interpretar el forest plot e identificar si se hicieron análisis de subgrupos. Y también identificar si es que se realizó un análisis de sensibilidad. Todo esto lo vamos a ver a continuación. Entonces, según el tipo de síntesis que se puede realizar en las revisiones sistemáticas, tenemos dos tipos. Una síntesis cualitativa y una síntesis cuantitativa. Y lo que sucede es que en algunas revisiones los autores deciden que si es que los estudios que se han encontrado son muy diferentes entre sí, pueden optar por realizar una síntesis cualitativa, en el cual por lo general se describe cuáles fueron los resultados para cada uno de los estudios. Pero por el contrario, si es que se considera que los estudios responden a la misma pico y se encuentra con los datos disponibles, se puede realizar un análisis estadístico o síntesis cuantitativa que se denomina metaanálisis. Entonces, un metaanálisis no es nada más que una síntesis estadística de los resultados de estudios individuales en un solo resultado para un desenlace o outcome determinado. Pero ojo, puede que en una misma revisión sistemática se realicen metaanálisis para ciertos desenlaces
pero para otros no se pueden realizar. Y esto es porque no todos los estudios individuales o primarios han evaluado los mismos desenlaces y no en todos los casos pueden realizarse metaanálisis, ya que tienen que cumplirse algunos criterios. Entonces, ¿cuándo no debería realizarse un metaanálisis? Cuando por ejemplo solamente se encontró un estudio o cuando los estudios son muy diferentes entre sí, sea tanto por sus características o por el tipo de estudio. Y sobre todo aquí queremos hacer énfasis en lo siguiente, respecto al tipo de estudio, que no deben metaanalizarse ensayos clínicos aleatorizados y otro tipo de estudios juntos en un solo metaanálisis. ¿Y por qué? Porque los ensayos que no son aleatorizados pueden tener mucho efecto de confusión y por lo tanto no serían comparables con un ensayo clínico aleatorizado. Entonces, si nosotros encontramos que en una revisión sistemática se están metaanalizando ensayos clínicos aleatorizados y otro tipo de estudios juntos en un solo metaanálisis, hay que tener mucho cuidado porque esto también es un error en la metodología. Ahora bien, los metaanálisis pueden presentarse de distintas maneras. En algunos casos se pueden representar mediante solo una figura en el cual se nos va a presentar los resultados para un solo desenlace, pero en otros casos los autores pueden elegir mostrar los resultados para varios desenlaces en una misma figura, como por ejemplo en este caso de aquí, en el cual se está comparando dos medicamentos en niños con asma. Y como podemos ver, nuevamente la importancia de las llamadas, aquí nos dice que cada una de estas figuras representa los resultados para un desenlace. En este caso el desenlace que está representado en la figura A es este de aquí, capacidad vital forzada a las 2 horas. Este desenlace en la figura B es este de aquí, el cual es un puntaje en una escala de asma. Y el desenlace que se muestra en la figura C es este de aquí, perturbación del sueño. Entonces nuevamente tengan mucho cuidado al momento de leer las figuras y siempre revisen cuál es la descripción de cada una de ellas. A continuación lo que vamos a hacer es ver las partes de un metaanálisis, para lo cual vamos a utilizar este pequeño fragmento de aquí. Entonces aquí tenemos un metaanálisis y lo que vamos a hacer es reconocer a grandes rasgos cuáles son sus partes. Entonces, como ustedes pueden ver, en esta primera columna lo que van a hacer los autores es presentarnos cuántos estudios se están incluyendo en este metaanálisis. Y los estudios están representados nuevamente por el nombre o apellido del primer autor junto con el año de publicación. Entonces estos serán los estudios que han evaluado el efecto de una intervención versus un comparador para un desenlace. Y aquí por ejemplo podemos ver que son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 estudios incluidos que han evaluado un desenlace. En las siguientes columnas lo que vamos a encontrar son los datos o resultados tanto para el grupo de intervención como para el grupo control. Y aquí lo que nos presentan es el número de eventos ocurridos sobre un total para cada uno de los estudios. Por ejemplo, en este primer estudio de aquí, nosotros podemos ver que 0 personas tuvieron el desenlace de un total de 100 que pertenecieron a este grupo. Mientras que en este lado de aquí nosotros podemos ver que en el grupo control hubo 2 personas que tuvieron el desenlace de 100 personas que pertenecieron a ese grupo. Y en la siguiente columna podemos ver lo que se conoce como peso o weight. Y esto nos informa qué cantidad de información está aportando cada estudio al resumen estadístico final. Y esto se representa mediante porcentaje, de tal manera que aquellos estudios que tienen un mayor porcentaje son aquellos que pesaron más. El peso o weight depende mayormente del número de participantes de cada estudio, de tal manera que los estudios con más participantes van a tener más peso. Por ejemplo, este estudio de aquí, publicado en el 2017, este último, vemos que tuvo el mayor peso de todos estos estudios que se incluyeron. Y aquí algo a notar es que todos los pesos deberían sumar 100%, pero recordemos que como estamos viendo solamente una parte del metaanálisis, en este caso solo suman 14.5%. En esta siguiente columna lo que nos va a presentar es el efecto de la intervención, expresado a través de la medida de asociación, que en este caso, como podemos ver, es un RR, pero puede ser un OR, una diferencia de medias, o una diferencia de medias estandarizada. Y estos números representan a los efectos encontrados en cada uno de los estudios. Y como podemos ver, este resultado sería el valor de esa medida de asociación, y este otro de aquí que está entre corchetes sería el intervalo de confianza. Y estos resultados que se presentan de manera numérica también pueden ser expresados de manera gráfica, como lo vemos aquí. Y eso es a lo que se denomina un forest plot, en el cual nosotros podemos ver que esta línea vertical representa el valor de no efecto, estos puntitos cuadrados representan el valor de la medida de asociación en cada uno de los estudios, y esta línea horizontal representa al intervalo de confianza de cada uno de los estudios. Entonces, por ejemplo, para este estudio nosotros podemos notar que el valor de la medida de asociación es 0.10, que se ubica aquí. Y podemos también notar que su intervalo de confianza toma el valor de no efecto, que vendría a ser 1, por lo cual diríamos que no es estadísticamente significativo. Y lo cual también está representado de esta manera. Como podemos ver, la línea horizontal cruza esta línea vertical que es el valor de no efecto. Entonces, con eso en mente, podemos saber cuántos estudios encontraron resultados estadísticamente significativos y cuántos no. Y vemos que, por ejemplo, 4 estudios no encontraron diferencias estadísticas, mientras que 2 estudios sí encontraron resultados estadísticamente significativos. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar con eso? Pues lo que necesitamos es
sintetizar todos estos resultados en uno solo. Y eso es lo que se conoce como el estimado global, que en la figura está representado mediante un rombo. Y esto en términos prácticos nos mostraría qué es lo que hubiera sucedido si es que hubiéramos realizado un solo estudio con una mayor cantidad de participantes, que como podemos ver aquí es el total de los participantes incluidos en los estudios anteriores. Además podemos ver que este resultado del rombito también se muestra de manera numérica en este apartado de aquí. Esto vendría a ser el estimado global del metaanálisis para este desenlace. Y algo importante a notar es que esto no es solamente un promedio, por decirlo así, de todos estos resultados, sino que es algo un poco más complejo, que para términos prácticos diremos que están ponderados por su peso. Ahora también es importante decir que los estudios que cuenten con mayor cantidad de participantes tendrán un intervalo de confianza más angosto, como podemos verlo aquí, mientras que los estudios que cuenten con menos cantidad de participantes tendrán intervalos amplios o anchos. Y como dijimos que la cantidad de participantes también tiene relación con el peso, podemos ver que el peso va a estar representado por el tamaño de cada uno de estos puntos cuadrados, de tal manera que si es que un estudio tiene una mayor cantidad de participantes, tendrá más peso, y eso de manera gráfica será representado mediante un cuadrado de mayor tamaño, que en este caso lamentablemente no se ve tan bien, pero veremos otros ejemplos a continuación. Además de todo esto, nosotros podemos encontrar que en esta parte inferior nos van a mostrar los resultados del valor P para este estimado global, y vamos a encontrar la medida de heterogeneidad de estos resultados. Entonces también es importante saber que los estudios con más peso van a jalar con más fuerza el estimado global. Es decir, aquellos estudios que aportan más información a este estimado global son los que van a tender a llevarlo hacia su mismo resultado. Y es por eso que es necesario tener en cuenta la calidad de este estudio de mayor peso, ya que supongamos que si es que este estudio que tiene una gran cantidad de participantes tiene un alto riesgo de sesgo, este resultado podría no ser tan confiable. Ahora vamos a ver otro aspecto del metaanálisis, que es la heterogeneidad o inconsistencia entre los estudios. Entonces se dice que un metaanálisis presenta heterogeneidad cuando los resultados de los estudios incluidos son muy diferentes entre sí. Si bien se espera que todos los estudios tengan ciertas diferencias, estas no deben ser demasiadas, ya que si es que las diferencias son muchas, tendremos duda en si es que el estimado global representa lo que verdaderamente está pasando en la realidad. Y aquí tenemos algunas maneras de cómo evaluar si es que un resultado de una revisión sistemática tiene heterogeneidad. El primero y más conocido es este estadístico que se llama I cuadrado. Si es que el I cuadrado es mayor al 40%, nosotros diremos que habrá heterogeneidad importante. Ahora también tenemos otras maneras de evaluarlo de manera estadística. Por ejemplo, aquí tenemos estas pruebas estadísticas de chi cuadrado de heterogeneidad y Q de Cochrane, en cuyos casos si nosotros encontramos que el valor de P para estas pruebas es menor de 0.05, diremos que hay heterogeneidad importante. Y de manera visual podemos ver que si es que los intervalos de confianza se sobreponen muy poco o no se sobreponen, también diremos que habrá una heterogeneidad importante. Ahora veamos este ejemplo de aquí, en el cual tenemos un fragmento de un forest plot, y podemos ver que esta es la línea en efecto y el estimado global se encuentra hacia este lado. Y también los estimados de cada uno de los estudios se encuentran también hacia el mismo lado. Entonces nosotros podemos decir en este caso que todos los resultados nos están diciendo prácticamente lo mismo, por lo cual podemos estar tranquilos ya que diremos que hay consistencia en los resultados. En cambio, ¿qué pasaría si es que los estudios nos dicen cosas diferentes? Aquí nuevamente tenemos la línea en efecto y vemos que algunos estudios nos dicen una cosa y algunos nos dicen otra cosa. Es decir, algunos nos dicen que la intervención disminuye el riesgo o probabilidad del desenlace, mientras que otros nos dicen que la intervención aumenta el riesgo o probabilidad de este desenlace. Entonces aquí es posible que algunos estudios tengan razón y otros no. Y esto es algo a tener cuidado cuando lo encontremos en los metaanálisis, ya que en este caso nosotros no sabremos realmente si es que una intervención está causando un beneficio o está causando un daño. Y como podemos ver esta evaluación de manera visual y gráfica, podemos expresarla a través del I cuadrado, en el cual nosotros en este caso tenemos un I cuadrado de 10%, entonces diremos que no hay heterogeneidad importante, mientras que en este caso el I cuadrado nos dice que es de 87%. Y como podemos ver, la heterogeneidad aquí sí es bastante importante. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué estos estudios dicen cosas tan diferentes? Y aquí vamos a ver algunas razones de heterogeneidad o causas de la heterogeneidad. Por ejemplo, los estudios pueden haber sido ensayos clínicos aleatorizados y no aleatorizados. El riesgo de sesgo de los estudios puede haber sido muy diferente, o las poblaciones que incluían eran muy distintas, como por ejemplo pacientes de edades muy diferentes, algunos con comorbilidades, otras no, etc. En otros casos las intervenciones tenían diferente dosis, por ejemplo, o diferente ruta de administración, o quizá el desenlace no fue evaluado de la misma manera en todos los estudios. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, nosotros podemos encontrar que en la parte inferior, por lo general, se presenta el resultado de la heterogeneidad, que como podemos ver en este caso, está siendo evaluada mediante el I cuadrado. Y aquí podemos ver que el resultado es de 0%. Entonces, como es menor a 40%, diremos que
no hay heterogeneidad importante. Muy bien, ahora vemos algunos aspectos complementarios al momento de leer metaanálisis. Y aquí es importante reconocer si se está haciendo un análisis por subgrupos, ya que los resultados para un desenlace pueden ser evaluados en subgrupos específicos. Estos subgrupos pueden ser subpoblaciones específicas de pacientes o también pueden ser grupos en donde se estén evaluando distintas dosis de la intervención entre algunas otras características. Ahora, ¿cómo reconocemos si es que nosotros estamos ante un análisis de subgrupos o no? Pues aquí tenemos algunos tips para poder reconocerlo. Si es que nosotros encontramos que en la figura nos muestran términos como subgroup, subtotal, o si es que la sumatoria de los pesos no suma 100%, estaremos probablemente ante un análisis de subgrupos. Pero ojo, también tenemos que recordar que lo que nos importa interpretar es el resultado total del metaanálisis, que por lo general se encuentra en la parte inferior. Veamos entonces nuestro ejemplo. Y aquí lo primero que hay que identificar entonces sería el desenlace que estamos evaluando. En este caso, nos presentan el metaanálisis para un desenlace que vendría a ser prevención de preeclampsia. Ahora tenemos que reconocer si se están haciendo análisis por subgrupos o no. Y para ello nos valemos de nuestros tips, que como vimos es identificar si es que nos dicen subgroup, el término subgroup, o si se presenta un subtotal, o si la sumatoria de los pesos no suma 100%, como en este caso. Entonces así nosotros podemos saber que este es un subgrupo de pacientes analizado, pero no es el único. Como podemos ver, también encontramos estos otros de aquí. Entonces aquí en total se están evaluando 5 subgrupos. Y finalmente en la parte inferior nos muestran el resultado total para ese desenlace. Ahora lo siguiente es identificar en base a qué se está haciendo el análisis de subgrupos. Y en este caso podemos ver que se está analizando una subpoblación y dosis distinta de la aspirina. Veamos un ejemplo más, en el cual tenemos ahora este metaanálisis para un desenlace. En este caso entonces, ¿cuántos subgrupos encontraremos? Muy bien, son 2 subgrupos, ya que podemos ver nuevamente el término subgroup, el término subtotal, que la sumatoria de pesos no suma 100%, y eso se repite en 2 oportunidades. Y finalmente aquí tenemos el resultado total del metaanálisis para ese desenlace. Un análisis de sensibilidad es un análisis que no estaba planificado inicialmente, pero que los autores de la revisión sistemática creen que sería bueno realizar. Sin embargo, debido a que no fue un análisis preespecificado en un protocolo, es posible que también se incurra en sesgos o incluso que los autores de la revisión quieran realizar este tipo de análisis para favorecer cierto resultado. ¿Y en qué consiste? Consiste en retirar uno o más estudios del metaanálisis que por lo general pueden ser estudios de mala calidad o que tuvieron alguna peculiaridad. Por ejemplo, en este caso podemos ver que en este primer metaanálisis se están incluyendo 4 estudios. Mediante un análisis de sensibilidad se excluye uno de los estudios y nos quedamos solamente con 3. Y podemos ver cómo se cambia este estimado global, tanto de manera numérica como de manera gráfica. Entonces ahora vamos con nuestro ejemplo. Nosotros aquí podemos ver que se ha realizado una síntesis cuantitativa o metaanálisis para un desenlace que vendría a ser preeclampsia. Ahora, respecto a la interpretación de los forest plot, no se preocupen que hemos destinado una clase especialmente para eso, y en la cual ustedes van a poder ver muchos ejemplos de interpretación de los forest plot. Pero además de eso, lo que podemos notar es que sí se han hecho análisis de subgrupos, y en este caso no se ha realizado análisis de sensibilidad. Ahora bien, ya hemos visto lo que es un metaanálisis, pero recientemente están apareciendo estas nuevas formas de analizar también los datos que se denominan network metaanálisis. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, por ejemplo, hemos estado comparando una intervención que vendría a ser aspirina contra placebo. Entonces, a eso se le denomina una comparación directa. Pero en algunos casos no solamente tenemos una sola intervención para una enfermedad en particular, sino que, por ejemplo, tenemos algunas otras más. Supongamos que existe este de aquí que se llama el químico X. Entonces, también existen estudios que han comparado el químico X versus el placebo. Muy bien, entonces ahora tengo 2 alternativas de tratamiento. ¿Cuál debería usar? ¿Es mejor usar aspirina o es mejor usar el químico X? Y si nosotros buscamos estudios, puede que no encontremos ninguno. Entonces, en ese caso estamos en un problema. Pero felizmente este tipo de metaanálisis lo que nos ayudan es hacer una comparación indirecta entre estas 2 intervenciones basados en los resultados de sus comparaciones directas, en este caso de aspirina versus placebo y de químico X versus placebo. Ahora la cosa no queda ahí, sino que también en muchos casos pueden haber otras intervenciones más, la cual supongamos que ha sido comparada solamente contra aspirina y contra placebo. Pero entonces, ¿qué pasaría si es que yo quiero saber si es que esta intervención es mejor que esta y no he encontrado estudios? Aquí nuevamente este tipo de metaanálisis me ayudará, ya que hará una comparación indirecta entre estas 2, tomando como base los resultados de sus comparaciones directas con otras intervenciones. Todo esto al final crea un enmarañado, que como ustedes pueden ver aquí, se asemeja a una red. Y es por eso que este tipo de análisis recibe ese nombre, de Network Metaanálisis o metaanálisis en red. Es un tipo de metaanálisis que permite evaluar comparaciones múltiples.
Ahora bien, a medida que los procedimientos estadísticos para analizar los datos se van haciendo más complejos, aparecen también nuevas formas de metaanalizar, como por ejemplo el uso de métodos bayesianos o el uso de trial sequence análisis, y todo esto va a seguir evolucionando hasta probablemente llegar a tener la Skynet. Vamos a pasar a interpretar los resultados de la evaluación de sesgo de publicación. ¿Y qué es el sesgo de publicación? Pues es el riesgo de que un grupo de estudios no haya sido publicado y que esto modifique el estimado global. ¿Y de qué manera se evalúa? Pues hay dos métodos básicos, el método visual y el método estadístico. El método visual es mediante un gráfico llamado funnel plot, y los métodos estadísticos utilizan estas dos pruebas, el test de Egger y el test de Begg. ¿Cuándo es que se puede evaluar estadísticamente el sesgo de publicación? Cuando se tienen 10 o más estudios en un metaanálisis. Entonces aquí tenemos un funnel plot. Y lo que hay que saber es que este funnel plot se elabora a partir de un metaanálisis, de manera que cada una de estas bolitas representa un estudio. En este eje Y podemos ver que se representa el peso de los estudios, y en el eje X se representa la medida de efecto o asociación que se está utilizando para evaluar este desenlace, que como podemos ver aquí hay un 0 y valores negativos, por lo que podemos asumir que esto se trata de una diferencia de medias. Pero en otros casos podría ser un RR o un OR, cuyo valor central de no efecto sería el 1. Además podemos ver una línea vertical que no cae en el 0. Es decir, que esta línea vertical no es el valor de no efecto, sino que representa al estimado global encontrado en el metaanálisis. Entonces aquí también podemos ver que si es que sabemos que el funnel plot ha sido realizado a partir de un metaanálisis, que aquellos estudios que tengan un intervalo de confianza más estrecho y por ende una mayor cantidad de participantes y por ende un mayor peso, estarán en la parte superior. Y como lo mencionamos, el estimado global final será el que represente la línea vertical. Ahora, este funnel plot esperamos que tenga una distribución simétrica. Y si nosotros encontramos que esta distribución es simétrica, nos indica un bajo riesgo de sesgo de publicación. Sin embargo, ¿qué pasaría si nosotros encontramos esto otro de aquí? ¿Pueden notar cuál es la diferencia entre estos dos gráficos? Así es, en la imagen inferior parece que hubieran desaparecido bolitas, que hubiera aparecido un Pac-Man y se las haya comido todas. Entonces, esto nos sugiere que existieron algunos estudios que finalmente no se han publicado o que no se llegan a publicar hasta el momento. De manera que el metaanálisis podría estar sesgado. Es decir, que el estimado global estaría siendo artificialmente movido hacia la izquierda, lo cual favorece en este caso a la intervención. En otras palabras, se estaría sobreestimando el efecto de la intervención. Ahora bien, también tenemos estas otras formas que son métodos estadísticos para evaluación del riesgo de sesgo de publicación. Y aquí encontramos al test de Egger y al test de Begg. El test de Begg suele no reconocer ciertos tipos de sesgo, por lo cual no se suele usar generalmente. Se prefiere utilizar el test de Egger, pero para ambas pruebas, si nosotros encontramos que el valor de P es menor de 0.05, diremos que hay sospecha de sesgo de publicación. Veamos por ejemplo estos ejemplos aquí, en el cual podemos ver que aquí nos presentan un funnel plot acompañado de un test de Egger, y en el cual primero viendo el funnel plot diremos que sí hay un probable riesgo de sesgo de publicación, ya que vemos que no es simétrico y aquí parecen haber desaparecido estudios. Y esto lo corrobora el test de Egger, ya que podemos ver que el valor es menor de 0.05. Sin embargo, veamos este otro ejemplo de aquí, en el cual tenemos este otro funnel plot, y podemos ver que los estudios sí se distribuyen de manera simétrica. Y al comprobarlo con el test estadístico, podemos ver que el test de Egger nos dice que el resultado es mayor a 0.05, por lo cual diremos que aquí no habría sospecha de sesgo de publicación. Entonces ahora vamos con nuestro ejemplo, en el cual nosotros podemos ver que se ha evaluado el sesgo de publicación mediante un funnel plot. Y aquí, ¿qué podemos notar? ¿Ustedes dirían que hay un sesgo de publicación posible o no? Pues la respuesta es que potencialmente sí, ya que podemos ver que parece haber ciertos estudios que no están siendo considerados en este segmento, por lo que la figura no sería simétrica. Entonces parece que se estaría sobreestimando el efecto protector que se encontró de la intervención. Ahora en las revisiones sistemáticas también se está incluyendo el uso de las tablas de resumen de evidencia o Summary of Findings, en cual podemos ver los resultados que se han evaluado para cada uno de los desenlaces. Y lo importante de esto es que nos va a poder proporcionar la certeza de evidencia para cada uno de estos desenlaces. ¿Y qué significa esto? Significa que tanto podemos confiar en que el efecto obtenido se acerque al efecto real. Y no se preocupen nuevamente que hemos destinado una clase especialmente para poder interpretar tablas soft. Muy bien, entonces para finalizar vamos a ver esta sección de otros acápites en el cual tenemos que ver sobre el financiamiento y posibles conflictos de interés que puedan tener la revisión sistemática. Y aquí lo que tenemos que hacer es identificar primero quién ha financiado esta revisión sistemática.
si fue financiada por los autores o hay alguna industria farmacéutica o empresa detrás de esto. Además tenemos que identificar si es que se declaran los potenciales conflictos de interés y en caso de haberlos cuáles serían, y preguntarnos estas dos cosas de manera reflexiva. Si el financiamiento puede haber influido en los resultados o si los potenciales conflictos de interés también pudieron haber influido en los resultados. Y esto es bastante importante de evaluar, ya que puede sesgar el resultado obtenido en la revisión sistemática. Entonces, en el ejemplo que estamos utilizando, podemos ver que la revisión sistemática fue financiada por un instituto de investigación. Además menciona que los autores no reportaron conflictos de interés. Parece entonces que ambas entidades no tendrían un beneficio económico al vender aspirina, por lo cual es posible que este financiamiento pueda no haber influenciado en los resultados. Sin embargo, si es que la revisión ha sido financiada por alguna institución que comercia aspirina, o si es que alguno de los autores trabaja para una institución que también comercia aspirina, esto puede haber sesgado el resultado obtenido, por lo cual debe ser tomado en cuenta para una lectura crítica de la revisión sistemática. Si nosotros pensamos que el financiamiento pudo haber influido en los resultados, esto nuevamente es un red flag. Muy bien, entonces finalmente, ¿a qué conclusiones debemos llegar luego de leer? Saber si es que los métodos de la revisión sistemática estuvieron bien hechos, es decir, la calidad de la revisión sistemática. Saber cuáles fueron los principales resultados, que lo hacemos leyendo e interpretando forest plots y tablas soft. Y saber qué tanta es la certeza en los resultados, que lo vemos en la tabla soft. Bien, finalmente queríamos hacer énfasis en este punto de aquí. Y aquí mucho cuidado. Ojo que recordar que la calidad de la revisión sistemática se refiere a la metodología que se ha utilizado para hacer esta revisión sistemática. Y eso comprende lo que ya vimos, pues que la búsqueda haya sido adecuada, que haya habido una selección y extracción de los estudios de manera adecuada, que haya habido buenos métodos para valoración del riesgo de sesgo y que se muestren esos resultados, que la calidad de metaanálisis sea adecuada también y que no haya conflictos de interés. Sin embargo, la certeza de la evidencia se refiere a los resultados y se evalúa a través de diversos criterios, como por ejemplo el riesgo de sesgo de dichos estudios individuales, la imprecisión, heterogeneidad, evidencia indirecta y sesgos de publicación. Todo esto a través de la metodología GRADE. Entonces, aquí nuevamente recordar, la calidad es de la revisión sistemática y se refiere sobre todo a la metodología con la cual fue hecha. Pero la certeza de la evidencia se refiere a netamente los estudios que han sido incluidos en esta revisión sistemática. Entonces, una revisión sistemática puede tener una calidad metodológica muy buena, pero la certeza de evidencia puede ser muy baja, pero debido a que los estudios han sido mal hechos. Bien, entonces eso ha sido todo respecto a la lectura de las secciones de una revisión sistemática, y en los próximos videos se va a abordar la lectura de los forest plot y tablas soft. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima.